De acá en más, con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bueno, la situación en la coalición de gobierno es realmente muy delicada respecto de si pueden o no seguir juntos de acá hacia adelante Alberto Fernández, Cristina Fernández Kirchner y sobre todo, digamos, el gobierno y si sigue lo que es la cámpora del kirchnerismo dentro del poder, dentro del gobierno. Por ahora se vienen tirando a través de terceros. Esta vez no fue una carta directamente de la expresidenta y vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner, sino que es un documento que saca un grupo de intelectuales ligados a Cristina Fernández Kirchner planteando críticas muy duras y sobre todo una respuesta a otro documento de intelectuales también, que parece que uno diría, bueno, es algo medio marginal, ¿no? Es una discusión de fondo y en realidad se están discutiendo a través de estos dos pronunciamientos. Uno original había tenido la firma de Ricardo Foster, de Alejandro Grimson, que son funcionarios del gobierno nacional, los dos intelectuales, que decían hay que tener la unidad, el mismo discurso que tuvo en un momento Alberto Fernández durante el fin de semana, habló con Navarro del Destape, se publicó una carta de Santiago Cafiero en otro medio muy kirchnerista como es El cohete a la luna de Berbisky, Santiago Cafiero diciendo la patria está primero, vamos por la unidad. ¿Qué le responden a ese llamado de unidad? Bueno, es muy interesante, porque este documento dice que la unidad ¿para qué? Dice, la unidad no es un tema discursivo. Esto lo firman Adrián Paenza, Daddy Brieva, Alberto Kornblit, algunos de los científicos del CONICET, actores, actrices, periodistas, Sandra Russo, la biógrafa de Cristina Fernández Kirchner, Marcelo Figueras, el periodista que hizo la gira de Sinceramente entrevistando a Cristina Kirchner. Digamos que son gente muy del riñón del kirchnerismo, que plantea que la moderación no sirve para nada, ¿no? Le dice, la moderación se transforma en impotencia. Acá lo que tenemos que hacer es acordar, dicen ellos, políticas progresivas. Terminar con la centralización de la estrategia económica en torno a los lineamientos del Fondo Monetario. Le dice que está con políticas regresivas, que lo que pasó en realidad es que se perdió la unidad. ¿Por qué? Porque no hay más, no se están viendo reflejadas las políticas en base a las cuales se hizo la unidad. Dice, vinimos acá para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores y resulta que en el 2021, dice esta carta, que vuelve a acusar, como hizo en su momento Cristina Kirchner, a Alberto Fernández y a Martín Guzmán de haber estado aplicando un ajuste, y dice de pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores durante este gobierno. Y esa fue la razón por la cual se perdió la elección de medio término, y eso es lo que tenemos que hacer, recuperar esos 4 millones de votos que perdimos porque perdimos la brújula de lo que son las políticas económicas que nosotros le prometimos a nuestro electorado. Esto es lo que dice la carta, que además es brutal respecto de la moderación. Insisten permanentemente con plantearle como una crítica a Alberto Fernández diciendo la moderación finalmente se vuelve en la nada misma. Y tiene un párrafo que estoy buscando en este momento sobre lo que pasó el viernes pasado cuando Alberto Fernández había dicho el viernes viene el anuncio de la guerra contra la inflación y finalmente hace un discurso muy genérico diciendo que sus funcionarios van a ir haciendo anuncios progresivamente. De hecho, el sábado Julián Domínguez, el ministro de Agricultura, anuncia la suba de retenciones para la exportación de harina y aceite de soja, 2 puntos ahí. Después ayer anunció Matías Culfas que había tenido una reunión muy tensa con los supermercadistas y productores de alimentos, que van a tener que retrotraer algunos aumentos, que hay aumentos injustificados, que van a aplicar la ley de abastecimiento. Anunciaron también la creación de un fideicomiso para intervenir en la compra-venta de frutas y verduras, adicional al que ya van a establecer para el trigo, parecido al del aceite, buscando que esos precios no tengan estacionalidad o que no se muevan tanto como se mueven los precios internacionales. Pero volviendo a eso, ese anuncio fue Alberto Fernández diciendo, bueno, ahora va a venir una serie de anuncios de mis funcionarios. ¿Qué le dicen los intelectuales kirchneristas? La política gubernamental ha llegado a su punto más trágico es el término. La preparación de escenarios, de anuncios donde no se realizan anuncios. Es la práctica fallida de anticipar políticas que no se concretan. Proponen ir despacio, pero caminan inmóviles. Pretenden hablar suave, pero se vuelven inaudibles.
todo lo que se presenta como moderado termina siendo débil y sin capacidad transformadora. Entonces después le dice, no caigan en el discurso de la oposición, que es la racionalidad versus la irracionalidad, y que Cristina Kirchner sea la representación de la irracionalidad. Acá es si vinimos a transformar la realidad o no, y ustedes están haciendo más de lo mismo, política de ajuste, y en nombre de la moderación no hacen nada y no cambian nada, y ese es el problema. Y por eso no puede haber unidad. No porque Cristina Kirchner sea una irracional, sino porque ustedes están violando el contrato original. Y eso se ve reflejado en la derrota en las elecciones. Este es el discurso, este es realmente el debate de fondo que hay. Por eso es curioso que se plantea a través de dos cartas intelectuales, pero uno escucha los argumentos y son los mismos de Alberto Fernández por un lado y de Cristina y la Cámpora por el otro lado. Tienen lecturas muy distintas de por qué perdieron las últimas elecciones. Alberto Fernández cree que cuanto más pegado queda Cristina Kirchner, peor le va electoralmente, y cree que en las elecciones pasadas se pegó mucho a Cristina Kirchner, y Cristina Kirchner cree que con Alberto Fernández, cuanto más se despega de ella y más se hace el moderado, peor le va, y eso es lo que atenta en contra de la unidad. Con lo cual, la verdad es que es difícil imaginar que encuentren la forma de convivir hacia adelante teniendo diagnósticos tan disímiles y tan diferentes respecto de qué es lo que pasa, por qué están como están. Y hay también una cierta, ninguneo de la figura del presidente cuando se le dice que está en su punto más trágico, que es una especie de... Yo no escucho ni a la oposición, o uno podría pensar si a la oposición diciendo como cosas como estas, ¿no? Le está diciendo, haces el ridículo de hacer anuncios que ni siquiera son anuncios. Con lo cual, lo personal se suma a lo político, una discusión muy profunda donde tienen diferencias realmente centrales hoy Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.